Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar a dibujar un gato, así como lo ves aquí. Vamos a necesitar solamente un lápiz o pueden ser dos lápices. Si tienes uno que marque un poco suave y otro que marque un poco más oscuro, puede ser un HB y el otro un lápiz 4B o un 2B. Si no tienes, puedes usar solamente el que tengas, una regla y un compás o un compás manual. Yo voy a hacer ahora un compás manual y vamos a hacer un círculo de 15 centímetros. Entonces voy a marcar 7.5 con la regla en dos puntitos en una cartulina y luego esos dos puntitos tienen que medir 7.5 y hago un huequito en cada puntito con la punta del lápiz para poder hacer el círculo. Puedes hacerlo también con algún objeto redondo que mida 15 centímetros. Esto para que casi todos tengamos las mismas medidas, porque voy a estar diciendo las medidas exactas de cada ojo, etc. Entonces este punto lo pongo aproximadamente en la mitad de la hoja, pero un poco más abajo que arriba, para que arriba nos queden 5 centímetros aproximadamente después del círculo. Entonces pongo una punta y la otra punta abajo para poder hacer el círculo de lápiz y nos va a quedar de esta manera. Bien, entonces cuando ya tengamos este círculo, esto nos va a servir para hacer la forma de la cabeza. Luego vamos a borrar el círculo, por eso es importante que lo hagan todo con lápiz. Y ahora vamos a medir aquí, vamos a trazar una línea justo en la mitad de la cartulina. Recuerden que arriba del círculo había un espacio un poquito más grande, el espacio de la izquierda y el de la derecha son casi iguales. Entonces este espacio es importante, el espacio que está arriba del círculo. Y abajo también tenemos un espacio un poco más pequeño, puede ser 1 o 2 centímetros. Ahora cuando ya tengamos esto, vamos a dibujar o a trazar una línea horizontal justo en la mitad del círculo. Ahí tenemos el puntito que nos quedó del compás. Y luego vamos a dividir esa línea en 5 partes. Como el círculo es de 15, vamos a dividir en 5 partes, nos van a quedar 3 centímetros por cada parte y vamos a trazar unas pequeñas líneas. Esto lo hacemos para que el gato nos quede muy bien proporcionado. Esta parte es importante, aunque toma un poquito de tiempo, pero de esta manera se nos va a hacer más fácil el dibujo. Entonces ya tenemos aquí las 5 partes y ahora vamos a dibujar los ojos en los espacios 2 y 4 que hicimos. Vamos a dibujar primero el ojo del lado derecho. Entonces con la regla voy a medir 2 centímetros arriba de la línea. El ojo va a medir 2 por 3, 2 de alto por 3 de ancho. Entonces hago la referencia de una vez del otro ojo para que tenga la misma altura. Y voy a hacer una forma almendrada del ojo que tiene una puntita hacia un lado y otra punta hacia el otro lado. La punta del ojo que va hacia la parte de adentro, que sería el lado izquierdo en este caso, se llama lagrimal. Entonces esa lagrimal va un poco más hacia abajo y la punta del ojo del final es un poco más hacia arriba. Entonces nos va a quedar una línea inclinada o diagonal. Podemos incluso dibujar una pequeña línea para darnos cuenta en qué dirección va el ojo, en qué dirección van las puntas del ojo. Y en el otro ojo vamos a tratar de hacer lo mismo de manera invertida. Entonces hago una curva hacia el otro lado, en este caso el lagrimal estaría del lado derecho, que sería la parte más baja, y la punta del ojo estaría hacia el lado izquierdo. Tratemos de no temblar mucho la mano y que la curva sea una sola curva en la parte de arriba y una sola curva en la parte de abajo del ojo para que se vean muy bien redondeados. Cuando ya tengamos esto, ya podemos borrar la línea que dibujamos, la línea que estaba en la mitad del círculo. Solamente la habíamos hecho para ubicar los ojos y los espacios. Entonces una vez que ya la tengamos borrada, podemos retocar de nuevo los ojos en la parte de abajo si es necesaria. Recuerda que la parte de abajo de los ojos queda redondeada, no cuadrada o recta como era la línea. Y ahora vamos a dibujar las pupilas. Las pupilas tienen una forma de rombo y están justamente en el centro del ojo, y al lado de la pupila le voy a dibujar un pequeño círculo. Este círculo es muy importante porque es la luz del ojo. Cuando ya vayamos a colorear el ojo, tenemos que cuidar ese círculo blanco, que quede blanco, y si se nos llega a borrar, lo hacemos de nuevo con el borrador. Entonces ya podemos rellenar aquí el rombo, que es la pupila. La rellenamos de una vez de negro porque al final esto va a quedar
negro o del color gris más oscuro que tengas. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y a continuar con otro paso. Podemos en esta ocasión ya redondear ahora sí el ojo. Recuerda que primero tenía una forma de almendra. La forma de almendra significa que tiene una punta de un lado y otra punta del otro lado, pero ahora vamos a redondear el ojo. Entonces hacemos una curva antes de la punta, se tiene que ver redondeado. Presionamos un poco más el lápiz para que esto se vea un poco más oscuro que el resto de las partes que vamos a seguir sombreando. Entonces este sombreado tiene un grosor, pueden ser 2 milímetros para que se vea un poco grueso, y retocamos para que nos quede igual en los dos lados. Ahora vamos a continuar con la nariz. Para esto vamos a sombrear la parte del ojo izquierdo hacia abajo formando una curva en la nariz. Tomamos el lápiz de forma inclinada y vamos a presionarlo para crear esta forma de curva. Vamos a tomar el lápiz más o menos desde la mitad del lápiz para que se vea un poco de lado, y también vamos a hacer la otra curva del otro lado del ojo hacia abajo para formar la nariz. A lo que hacemos esta curva, la nariz nos va a quedar más pequeña, y luego antes del círculo vamos a medir 1.5 centímetros para de una vez darle la forma de la barbilla o de la parte final del gato. Recuerden que el círculo inicial que hicimos de 15 centímetros era solamente para poder guiarnos en el dibujo, pero la cabeza del gato obviamente no es redonda, sino que tiene una forma puntiaguda en la parte de abajo. Entonces vamos a formar estos laterales dejando 1,5 centímetros abajo, y luego vamos a hacer otra sombra más o menos en la parte de abajo de los ojos, ubicándonos en sentido abajo de los ojos para crear otra curva, así de esta manera. Entonces luego vamos a hacer otras modificaciones y vamos a tomar también la parte más ancha de la cara. Esa sí va a medir 15 centímetros como teníamos inicialmente, o puede ser que mida un poquito menos para unir esa parte con la parte fina de la cara o de la cabeza. Entonces luego todo lo que nos queda del círculo ya mismo lo vamos a borrar, pero hasta eso vamos a seguir haciendo la nariz. ¿Se acuerdan la línea que hicimos en el medio? Bueno, de esa línea hacia abajo vamos a medir 3 centímetros. Esa línea que estoy haciendo ahora, esa pequeña línea, va a ser el centro de la nariz, y hacia arriba le voy a hacer una curva, luego dejo un espacio, luego hacemos otra curva y vamos a formar una especie de corazón aquí. La forma de arriba serían las curvas como de un corazón, y hacia abajo nos va a quedar una puntita de forma como de triángulo, y vamos a dejar también espacios para los agujeros de la nariz por donde respira el gato. Entonces hacia los lados le hacemos unas líneas que se van a ver inclinadas, pero luego hay que hacerle un pequeño huequito negro que lo vamos a sombrear. Entonces ya lo vamos modificando. Aquí estoy haciendo justamente esta mancha negra que corresponde a los dos huequitos de la nariz. Y recuerden que no es un corazón perfecto, sino como una forma referencial nada más, pero hay que darle ya la forma de nariz. Es un poco más ancho que alto. Entonces esta nariz tiene 2 centímetros, pero el espacio entre los ojos tenía 3. Recuerden que era una de las partes que habíamos dividido con la regla, pero al hacer la curva del sombreado ya la nariz se reduce. Es importante que la nariz sea solamente de 2 centímetros de ancho para que tenga la proporción adecuada. Luego debajo de la nariz hacemos una línea que llegue hasta la mitad del espacio que tenemos entre nariz y barbilla, y hacemos una curva hacia un lado y otra curva hacia el otro lado. Cuando ustedes hagan esto ya van a ver que ya va a aparecer un gato. Si hasta ahí no les parece como un gatito, pueden retroceder un poco y verificar si es que hicieron bien los pasos correctos. Y entonces comenzamos ya a formar esta parte que es muy característica del gatito, y vamos a hacer algunos sombreados más. Primero en el costado vamos a usar el lápiz para difuminar o para sombrear. Entonces no voy a usar en este momento difuminador, todo lo vamos a hacer solamente con el lápiz acostado para crear las sombras. Es muy importante que las sombras sean un poco suaves, no tan oscuras. Estoy usando un lápiz HB, pero ustedes pueden usar quizás uno que sea un poquito más oscuro. Por ahora yo estoy usando solo el HB, y vamos a tratar de cerrar un poco más la cajita de abajo de la trompa del gato. Si ustedes se fijan, ya mismo al momento de seguir sombreando va a quedar más pequeña, y vamos a reducir un poco los laterales también que estaban
alrededor de la nariz porque están un poco grandes. Entonces esto ya depende también si ustedes quieren hacer un gato muy gordo o un gato más flaquito. Yo estoy haciendo un gato estándar, que no se vea una cara tan gordita. Entonces esta parte de abajo va a quedar casi como un rectángulo. Vamos a tratar de que se vea como un rectángulo con bordes redondeados, y en la unión de la boca se forma un triángulo. En ese espacio, en ese huequito, se forma como un triángulo. Seguimos sombreando aquí la nariz. Estoy haciendo un poquito más oscuro el lado izquierdo porque siempre hay un lado del gato que le da más la sombra. En este caso es el izquierdo, por eso la sombra es más grande del lado izquierdo que del lado derecho. Luego vamos a borrar el centro de la nariz y sombreamos la nariz en la parte de abajo, dejando una luz al inicio de la nariz. Sombreamos suavemente con el lápiz también un poco inclinado y continuamos ahora con los ojos. Vamos a delinear un poco más en la parte de adentro del borde del ojo. Normalmente los gatos tienen un borde oscuro en el ojo y también esto le da un efecto de profundidad, porque los ojos se tienen que ver que están un poco más atrás, la nariz está sobresalida y la trompa también está sobresalida. Aquí vamos a hacerle una pequeña esquina en el ojo del gato, parecido como que tuviera una pestaña, pero en realidad es una sombra o es una profundidad del ojo. Y podemos ya sombrear el ojo de color gris, de lápiz normal HB. Entonces, para hacer esto vamos a hacer un degradado. En la parte de arriba es más oscuro y en la parte de abajo es más claro, hasta que solamente quede blanco en la parte de abajo. También hay que recordar que hicimos un huequito blanco o una bolita que quedó en blanco en el brillo del ojo. Recuerda que siempre se va a ver blanco, entonces esa bolita no hay que pintarla. Y si la llegas a pintar, puedes borrar de nuevo y hacer el espacio en blanco. Los ojos grises, porque tampoco hay que hacerlos tan negros, ya que el sentido de pintar siempre en un solo tono es que vamos a imaginarnos que los ojos fueran verdes. Entonces el verde no es un color tan oscuro, por eso no lo hacemos tan negros, sino grises y difuminados con blanco. Luego de esto seguimos retocando aquí la nariz en algunos lados en donde tú creas que puede ser un tono un poco más oscuro. Y ahora sí, vamos a seguirle dando forma a los ojos. Es importante que los dos se vean iguales. Si tú piensas que no están iguales, puedes tomarte el tiempo necesario para retocarlos hasta que veas que los dos ojos se vean iguales. Continuamos haciendo unas manchas en los costados, justo abajo de los ojos, dejando primero un espacio en blanco. Estas manchitas son naturales del gato. Algunos gatos vienen con unas manchas que parecen como tigres. Otros no tienen manchas, otros tienen manchas solo de un lado, por ejemplo derecho o izquierdo, pero en este caso vamos a tratar de hacerlas iguales, como que en los dos lados las manchas. Puedes variar un poco estas manchas, pero yo las voy a hacer de esta manera. Tú puedes seguir este paso exactamente como yo lo estoy haciendo. Luego sombreamos la nariz en el centro de un tono un poco más suave. En este caso estoy usando un lápiz 4B, pero al momento de presionarlo muy poco se ve como que fuera un HB, y al presionarlo mucho sí se va a ver más oscuro. Entonces todo depende de cuánto presiones tú el lápiz. Aquí también entre los dos ojos, en la parte de la frente, sería como el entrecejo, vamos a hacer 4 líneas oscuras. Entonces presiono mucho aquí el lápiz para que se vean 4 líneas, y en los espacios de esas líneas voy a poner un tono gris más claro. Estas manchitas pueden variar un poco, yo las estoy haciendo finas, pero tú las puedes hacer quizás un poquito más gorditas como a ti te gusten. Y ahora vamos a hacer los costados de la cabeza. Aquí voy a hacer una línea hacia abajo, otra línea hacia el otro lado, y voy difuminando con el lápiz. Luego ya borramos totalmente el círculo que dibujamos. Recuerden que ese círculo estaba ahí solamente como una referencia. Y continuamos haciendo algunos sombreados alrededor de esos costados hacia adentro. Continúo ahora con el lápiz HB. Voy haciendo estas pequeñas sombras para que se vea un volumen. El gato tiene que verse en volumen. Estamos haciendo un gato realista, no tanto como caricatura o como que solo haces una línea fina, sino que aquí estamos haciendo manchas un poco gruesas. Todas estas manchas tienen un grosor. Puede ser que tenga 2 centímetros de grosor, algunas partes tienen 3 centímetros de grosor. Entonces todo eso es lo que hay que ir coloreando o ir manchando para que al final queden el contraste entre claro y oscuro. En las partes en donde tú ves muy blanco, puedes agregarle un tono un poquito más claro, sería con una presión del lápiz muy suave. Y aquí vamos a ir borrando también justo debajo de la barbilla del gato para ir acomodando estos tonos
y que no se vean tan duros, porque yo no estoy usando difuminador como les decía, sino que solamente lo estoy haciendo con el lápiz. Tú también lo puedes hacer solamente con el lápiz y el borrador, no estoy usando nada más. Cuando veas que hay una parte muy oscura, usas el borrador para aclarar de nuevo. Ahora vamos a hacer manchitas que están en el fondo de los bigotes. Vamos a hacer 3 filas de 4 manchitas cada una. En total hay 12 manchitas por cada lado. Y del otro lado también vamos a hacer lo mismo, tratando de que se vean iguales, aunque a mí me está quedando del lado izquierdo un poco más abajo, pero bueno, no importa. Encima de esto deberían estar los bigotes, que son unos pelitos muy finitos, pero como no tengo lápiz blanco en este momento, no va a resaltar sobre el lado gris y lo voy a dejar ahí nomás. Ahí igual se ve súper bien. Entonces sigo haciendo aquí unas pequeñas sombras o difuminados en estas manchas de la nariz, que son las partes que veo más oscuras. Quizás si tú ves demasiado oscuro, puedes borrar un poco y tratar de hacer un degradado. Recuerda que para hacer un degradado tienes que generar el color intermedio, en este caso sería un gris más claro. Ahora, para hacer las orejas, recordemos que arriba del círculo teníamos un espacio de 4.5 centímetros y justamente en la dirección en donde está la pupila, es decir, el rombo, ahí sería el inicio de cada oreja, justo en donde estaba el rombo, en esa dirección, y vamos a dibujar la oreja en todo ese espacio que tenemos en blanco arriba del círculo. Entonces comenzamos a hacer una diagonal hacia un lado y regresamos como es normalmente la forma de una oreja de gato. Le voy a decir igual la medida, 5 de ancho por 6.5 de alto, de manera inclinada. Las orejas sobrepasan un poquito la medida total de la cabeza de ancho. ¿Se acuerdan que la medida de la cabeza era de 15, el círculo inicial? Pero las orejas pueden llegar a tener hasta 17 o puede ser 16 también, para que se sobresalga 1 centímetro de un lado y otro centímetro de otro lado. Vamos a tratar de que las dos orejas nos queden iguales. Este paso te puede tomar un poquito de tiempo. Puedes regresar el video para ver de nuevo esta parte de las orejas. Y vamos a ir sombreando por dentro en sentido circular. Entonces con el lápiz vamos a tratar de hacer unas líneas y luego vamos a oscurecer el comienzo de la oreja hacia el lado de adentro de un tono gris. Vamos a rellenar, asimismo luego vamos a rellenar la siguiente y podemos seguir sombreando dentro de la oreja, porque esto nos sirve para que se vea la profundidad de la oreja. Entonces cuando ya tengamos esto, continuamos ahora agregando más manchas. Del lado arriba del ojo dejamos un espacio en blanco, luego hacemos un espacio gris o una mancha gris y continuamos haciendo más manchas. En este caso el gato es manchado, entonces por eso agrego manchitas así, que no tienen una forma concreta, pero parecen como unos cuadrados con punta, algo así como un trapecio puede ser. Y sobre todo alrededor de los bordes, esta parte debe ser más oscura que las partes del centro, porque así me va a generar la profundidad del gato para que se vea un cuerpo redondo y no tan plano, que es lo que estamos tratando de conseguir cuando dibujamos un gato realista. Ahora, en la parte de arriba también agregamos más manchas, ya que nos está quedando la frente muy blanca. Agregamos más manchas y vamos difuminando, vamos usando el lápiz en sentido acostado. Tenemos algunas manchas que rellenar, podemos ir retocando un poco más oscuro en donde nosotros querramos hacerlos más oscuros. A mí me gusta en la parte de arriba y siempre en los costados que se vea más oscuro. Luego vamos también creando espacios en blanco. No todo es negro, no todo es oscuro, sino que hay unos huequitos en blanco y seguimos rellenando la otra oreja. Ahora aquí arriba de la cabeza vamos a borrar esta parte redondeada para que nos quede cuadrada o recta. Entonces esta forma que nos queda ya recta se une con cada lado de la oreja, es decir que forma una curva hacia la derecha para que se una con la oreja derecha y luego una curva hacia la izquierda para que se una con la oreja izquierda. Entonces cambiamos la dirección del círculo que estaba hacia abajo para hacer la curva hacia arriba. Este paso es importante porque si no la cabeza del gato nos va a quedar como una bola. Luego seguimos retocando la oreja, realizamos más sombreados hacia adentro con un tono muy suave, casi no estoy presionando mucho el lápiz, muy suavecito, y seguimos haciendo estos efectos. También podemos cambiar a un efecto más como de pelaje, entonces
Para hacer un efecto de líneas más definidas, simplemente presionamos más el lápiz. Y bueno, ya nos falta poco. Si se dan cuenta, ya el gato casi está, se ve súper bien hasta ahí. Nos falta un poco más de detalles y rellenar más los espacios que nos quedaron. Por ejemplo, del lado derecho le agrego más manchas, recordando siempre que alrededor del ojo tiene un espacio en blanco. Entonces estas manchas están 1 centímetro fuera del ojo, por si acaso, porque si las hacemos muy juntas, ya cambia todos estos efectos que estamos haciendo. Entonces por eso hay que respetar los espacios en blanco. Y vamos a retocar también los ojos para hacerle un delineado más profundo hacia adentro del ojo. Si es que no los tienes muy oscuros, vamos a delinearlo hacia adentro. Del filo que ya tenía hacia adentro sombreamos un poquito. Ahora que yo me di cuenta, un ojo me quedó más grande, porque a veces cuando ya los tenemos el gato casi todo terminado, ahí nos damos cuenta de que quizás un ojo nos quedó más grande, otro nos quedó más pequeño y podemos corregir. Yo me fijé que hay uno que me quedó más grande, por ejemplo el derecho lo veo un poco más gordo hacia arriba y el izquierdo lo veo un poco más delgado, pero ya al final lo voy a corregir mejor. Entonces seguimos corrigiendo las sombras, si es que podemos, en la nariz, también en la mejilla, dándole más la forma redondeada. Recuerden que la parte redondeada de donde estaban los bigotitos, miren, aquí les digo otra vez la medida, tiene 3 centímetros más o menos después. Es importante que esa medida no pase del tamaño total de los dos ojos, porque se tiene que ver los ojos más grandes y la parte de la trompita más pequeña. Eso es muy importante. ¿Cuántos centímetros tendría? 9 aproximadamente. Pero la parte redondeada de la boquita tiene menos de 9, puede ser aproximadamente 7, quizás la nariz tiene 2. Bien, entonces seguimos aquí sombreando todas estas partes del gato, dejando espacios en blanco. Es importante que se siga viendo los espacios en blanco de la cartulina, ya que eso va a crear el contraste. Bien, cuando ya tengamos estas manchitas, podemos ir haciendo pequeños detalles también o retoques. Si tú quieres darle un efecto más de pelaje, aquí lo estamos haciendo un poco sencillo, pero si quieres darle un efecto de pelaje, puedes ir presionando el lápiz más con la punta, ya no con el costado del lápiz como lo estábamos haciendo, sino un poco más con la punta del lápiz, que tenga una punta bien afilada, y hacer rayitas, efectos de rayitas. Entonces por aquí yo estoy agregando unas pequeñas rayitas, o puedo ir agregando ya unas pequeñas rayitas, por ejemplo en la parte oscura. Quiero más efecto de pelaje, voy haciendo unas rayitas más finitas encima de las manchas. Y si no quieren el pelaje, lo dejan así como estaba. Abajo del gato, de la boca o de la trompa del gato, también dejo un espacio en blanco y luego le hago otra sombra en caso de que haya quedado muy blanco el cuello y quieran agregarle algún color. Y en caso de que esté demasiado oscuro o negro y quieran corregir, también vamos a usar el borrador para aclarar de nuevo. Entonces aquí agrego estas rayas, voy haciendo ya el efecto del pelaje, no sé si se ve bien. Estoy haciendo unas pequeñas rayitas que ya se ven en dirección hacia arriba, porque hay que seguir la dirección como lo dibujamos. Por ejemplo, del lado derecho, todas las sombras tienen una curva como que van hacia la derecha, hacia arriba, y del lado izquierdo también tienen una curva que van hacia la izquierda. Seguimos retocando aquí la oreja. Recuerden que para presionar el lápiz yo lo uso acostado, prácticamente el lápiz está como acostado de lado, y el lápiz lo cojo desde la mitad o más arriba de la mitad para poder soltarlo. Es como que el lápiz está un poco suelto, no tan presionado, para que se vea mucho mejor el coloreado y que no me vaya a romper la hoja. Es como que estamos presionando muy suave el lápiz. Bien, entonces aquí, como les decía que un ojo lo veo más grande, voy a retocarlo de nuevo. Este de aquí le voy a sombrear más hacia abajo para que dé un efecto de que está más chico. Lo puedo volver a medir también para confirmar. Y el de arriba le hago un pequeño filo para arriba para hacerlo un poquito más grande. Entonces siempre se pueden mejorar los ojos. En caso de que haya algún error, se pueden mejorar. Entonces sigo haciendo aquí los sombreados. Recuerden también que arriba del ojo hay una parte blanca. Hay al menos 1 centímetro de color blanco que no está pintado. Y en la parte de abajo también hay una parte blanca, para que dé ese efecto de profundidad.
Ahora, con un lápiz más oscuro, este que yo tengo es el 4B, si quieres hacer más detalles o más contraste, puedes oscurecer más ciertas líneas. Yo aquí estoy oscureciendo los costados y la nariz del lado izquierdo. Siempre hay un lado del gato que tiene más oscuridad. Entonces en este lado, en este caso, es el lado izquierdo. Entonces por eso vamos presionando un poco más el lápiz. Esta parte es opcional, pero a mí me gusta mucho ya que le da mucho más contraste entre los claros y los oscuros, conservando las partes de color gris claro, que sería el tono intermedio entre claro y oscuro. Cuando ya tengamos listo esto, ya estaría listo nuestro dibujo. Puedes tomarte el tiempo que tú necesites para hacer todos los detalles posibles y luego me puedes enviar fotitos o etiquetarme en las historias en Instagram @gabibalda.art. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.